Yo nada, pues no sé si en primer lugar agradecer a los organizadores y a la Secretaría por la organización de estas jornadas. Y bueno, pues nos tenemos que adaptar a las circunstancias, pero es de reconocer que no me gusta nada hablarle a una máquina. Pero bueno, nos adaptaremos. Yo voy a hablar de la aplicación práctica de las variables en cáncer de próstata. Voy a empezar con una definición y después veremos cuáles son estas variables y por qué debemos de elegirlas. Epidemiología del cáncer de próstata. Pues el cáncer de próstata es el tumor de mayor incidencia en varones en España y en el resto de Europa y supone un importante problema de salud en los países desarrollados, un 15% y un 4% en los países en vías de desarrollo. Constituye la tercera causa de muerte en varones en Europa y la segunda en Estados Unidos, y vemos cómo la edad va asociado al cáncer de próstata. ¿Qué es una variable? Bueno, nosotros cuando estamos en la clínica delante de un paciente empezamos a tomar datos. Cada uno de estos datos que tomamos realmente es una variable. Las variables las dividimos en variables cuantitativas cuando toman un valor numérico, que pueden ser continuas o discretas, y cualitativas. A las cualitativas también les solemos dar valores, o se le dan valores numéricos para después poderlas manejar. ¿De acuerdo? Y luego si tienen dos valores se le llaman dicotómicas, y luego también son ordinales cuando realmente tienen un valor, llevan implícito un orden, como podría ser en el caso del cáncer de próstata el Gleason. ¿Qué son factores pronósticos? Bueno, pues los factores pronósticos son las características del paciente o la enfermedad en el momento del diagnóstico y nos van a dar una información sobre la historia natural de la enfermedad. O sea, nos van a predecir el curso de la enfermedad y se correlacionan con la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad. Nos dan una información prospectiva y nos van a guiar el tratamiento de la enfermedad, y desde un punto de vista de la investigación también nos van a guiar sobre el diseño y el análisis de los estudios clínicos. Y los factores predictivos, que son pues los factores predictivos, ya se relacionan más con las características clínicas y biológicas del propio tumor y nos van a proporcionar datos sobre la eficacia de un tratamiento o la eficacia de un tratamiento con respecto a otro. En concreto, bueno, más que en cáncer de próstata, por ejemplo, en el cáncer de mama, el HER2 positivo es un factor predictivo de respuesta al trastuzumab, aunque también es un factor pronóstico. ¿Y qué son los biomarcadores? Bueno, pues un biomarcador se define como un indicador medible y evaluable de manera objetiva de los procesos biológicos normales o patológicos, y se correlacionan con el curso de la enfermedad. En este caso son marcadores pronósticos o bien con la respuesta al tratamiento. Entonces serían biomarcadores predictivos. Por aquí va la mayoría de la investigación actualmente, buscando biomarcadores de respuestas a tratamiento. Fundamentalmente, un biomarcador ideal pues sería que nos informa sobre la enfermedad y su progresión, sobre identificar individuos de alto riesgo, sobre predecirnos de la respuesta a un tratamiento o de la recurrencia al mismo. Y entramos ya de lleno en estas variables que deberían de formar parte o dentro de lo que llamamos la tabla 1 de un estudio de investigación o de un proyecto de investigación. Primero, los factores de riesgo, la edad fundamental. Hemos visto cómo el cáncer de próstata pues, va asociado a la edad. La historia familiar, si tenemos 1, 2 o 3, ¿por qué? Porque se ha visto que cuando hay un antecedente familiar de primer grado se multiplica por 2 el riesgo, pero si hay 2 o más se multiplica por 5 o 10 el riesgo. También se ha visto que la raza también va asociada a una enfermedad más avanzada o mayor riesgo de aparición de metástasis. ¿Y qué variables pues deben de ir y que son fundamentales? Estas son las variables, llamamos variables pronósticas, también se llaman variables clínicas subrogadas de mortalidad. De hecho, en todas las clasificaciones de riesgo del cáncer de próstata se basan fundamentalmente en estas variables, que son el PSA, la puntuación de Gleason o grupos de grado, que es una clasificación que se empezó a gestar en el año 2013, y el estadio T. El PSA. El PSA es una proteína que se secreta en las células epiteliales de la próstata.
Es una proteína órgano específica, pero no es cáncer específica. Es el único marcador usado para el diagnóstico y monitorización del tratamiento, para el seguimiento del cáncer de próstata. Nos permite un diagnóstico precoz de la enfermedad y en general se correlaciona con el estadio patológico de la enfermedad, aunque un 20% de tumores que tienen valores normales. El nivel de PSA aumenta la probabilidad de tener cáncer, pero no existe un nivel bajo de PSA que nos descarte, ni tan alto que nos lo asegure, y como marcador diagnóstico tiene baja especificidad, un 33%. Existe otro parámetro que es la proporción de PSA libre, PSA total. Sabemos que el PSA hasta un 10-40% del PSA total circula libre, y lo que pasa es que esta variable solamente es válida para valores de PSA entre 4 y 10 y cuando el tacto rectal es negativo. Es una variable que se utiliza sobre todo cuando hay una sospecha de cáncer de próstata. El grado de Gleason. Bueno, pues el grado de Gleason es una variable cualitativa. El PSA sería una variable cuantitativa, el grado de Gleason una variable cualitativa, y lo que nos evalúa es la arquitectura de la glándula prostática. Tiene una alta reproductividad y lo que refleja es la suma de dos muestras, y el rango que va es del 2 hasta el 10. El bien diferenciado es 2,4, moderadamente diferenciado 5,7 y el pobremente diferenciado del 8 al 10. Como he dicho, en el año 2013 se propuso una nueva clasificación. El objetivo era que hubiera un mayor entendimiento entre los diferentes profesionales y también para los pacientes con un grupo de grado 1, pues eran pacientes que quizá eran subsidiarios de no hacer tratamiento. Entonces esta nueva clasificación era los pacientes que tenían un grupo de grado 1 es el Gleason 6, el grupo de grado 2 es un Gleason 7, 3 más 4, grupo de grado 3 es un Gleason 7, 4 más 3, grupo de grado 4 es un 8 y el grupo de grado 5 es un Gleason 9 o 10. Esta nueva clasificación ha sido validada en una publicación en el año 2016 con 25.000 pacientes diagnosticados de cáncer de próstata. En esta gráfica representa 20.000 pacientes prostatectomizados y lo que observamos es que aquellos pacientes con un grado de Gleason 1 tienen una menor recurrencia que aquellos pacientes con un grado de Gleason 5. En esta otra gráfica, estos son 5.000 pacientes tratados con radioterapia, con intención radical. Y observamos lo mismo, que aquellos pacientes con un grado de Gleason 1 tienen una menor probabilidad de progresión que aquellos pacientes con un grado de Gleason 5. Con lo cual, el grado de Gleason sería una variable cualitativa. Esta es otra variable que ya viene recogida en la NCCN desde el año 2015, que es el porcentaje de biopsias positivas, que lo que nos estima es la carga tumoral. Se ha visto en estudios que existe una relación directa entre el porcentaje de biopsias positivas y el volumen tumoral de piezas de prostatectomía. También de Amico hizo un estudio donde en pacientes tratados con radioterapia externa, lo que hizo ver los pacientes que en las biopsias tenían menor o mayor del 50% de biopsias positivas y lo correlacionó con la supervivencia específica por cáncer a 10 años y con la supervivencia global. Y lo que observó que aquellos pacientes que tenían menos del 50% tenían una mayor supervivencia específica por cáncer y una mayor supervivencia global, siendo la diferencia estadísticamente significativa. Y la NCCN ya lo recoge, esta variable, tanto en los pacientes de muy bajo riesgo como en los pacientes de riesgo intermedio. De hecho, los pacientes de riesgo intermedio se subdividen según si es de riesgo intermedio desfavorable o favorable, también en función de este porcentaje de biopsias positivas. La otra variable, que también es una variable cualitativa, es dónde está localizado el tumor, la T del TNM.
Bueno, pues según la 8ª edición de la JCC, se publicó en el año 2017, bueno, pues literalmente nos dice que para la categoría T debe ser siempre definida según el tacto digital. Sabemos que el T1 es cuando el tumor no es visible, y según perdón, según si está localizado en uno, un lóbulo o en otro, sería el T1. El 2 es cuando el tumor está limitado a la próstata, afecta más de la mitad o a menos. El T3 cuando ya hay afectación extraprostática. La clasificación que hace la AJCC en grupos de riesgo, en esta 8ª clasificación, ya también tiene en cuenta lo que son los grupos de grado, tiene en cuenta el T, obviamente para la detección de ganglios linfáticos, si permite las pruebas de imagen. Como he dicho previamente, la estadificación clínica no se debe de utilizar la información de imagen ni la información de la lateral del tumor en la biopsia prostática. Y si un tumor se encuentra en uno o ambos lóbulos, uno o ambos lados, por biopsias con aguja, pero no palpable o visible por imagen, entonces ¿cómo se clasificaría? Como T1C. Esa es la clasificación. Eso es como, según la JCC, recomienda que se debe de clasificar la localización tumoral. Y, como he dicho anteriormente, con estas 3 variables, PSA, el Gleason o el grado de Gleason y la localización del tumor, es con lo que se generan los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo también son variables cualitativas. Hay varias clasificaciones de grupos de riesgo. Uno es el de AMICO, donde nos clasifica en bajo, intermedio o alto riesgo en función del PSA, el Gleason o el T. La NCCN, en la última edición, también en función de estos 3 variables, hace 5 grupos de riesgo, pero ya también introduce otras variables, como hemos visto anteriormente, como es el porcentaje de biopsias positivas, y no solamente el Gleason, sino que para definir los grupos de riesgo utilizan los grados de Gleason. Después, respecto a los biomarcadores, bueno, pues respecto a los biomarcadores, decir que es un campo emergente donde hay hay muchísimos estudios donde están estudiando biomarcadores, tanto, no voy a entrar aquí, simplemente nombrarlo, es decir, hay estudios donde se están viendo biomarcadores para ver quién hay que biopsiar, como es el PSMA del gen 3. Hay estudios donde se están viendo biomarcadores para quién hay que rebiopsiar. Por ejemplo, hay estudios con el ERG. El ERG es un biomarcador donde se ha visto que en pacientes que están en un seguimiento activo, si el ERG es positivo, hay una mayor probabilidad de que tenga un cáncer más agresivo. Con lo cual, a estos pacientes que estaban en seguimiento activo son pacientes donde se propondría para tratamiento. Todo ello está todavía en estudio, no se están utilizando en la práctica clínica habitual, pero como he dicho, hay un gran campo de estudio en este sentido. Y luego, bueno, pues ya también, aunque tampoco se están utilizando en la práctica clínica habitual, también cada vez se están validando más plataformas genómicas, si se utilizan en la mama, como todos sabemos, en el cáncer de próstata todavía no, pero ya se están validando, está Oncotype y el Decipher. Y luego otras variables que considero, no porque vayan de las últimas son menos importantes, son variables como la comorbilidad y la calidad de vida como factor pronóstico. La comorbilidad, ¿qué es la comorbilidad? Bueno, la comorbilidad es un término que lo definió Feinstein en 1970 y se define como la presencia de uno o más trastornos, además de la enfermedad o trastorno primario, y la influencia que este trastorno tiene en el paciente. Hay varias formas de medirla o varios índices para medir la comorbilidad. Uno de ellos es el índice de comorbilidad de Charlson. Es un sistema de evaluación de la esperanza de vida a 10 años y depende de la edad del paciente y evalúa las comorbilidades sujetos. Consta de 19 ítems. Y bueno, pues recientemente, de hecho ahora en octubre, se ha publicado este trabajo del Hospital Clínic de Barcelona, donde lo que se quiere es validar
el índice de Charlson revisado en pacientes con cáncer de próstata. Para ello se han incluido 636 pacientes con cáncer de próstata, con una mediana de 70 años, con un seguimiento de medio de 153 meses. Los pacientes fueron clasificados según el Gleason medio, la clasificación de Amico. Y esta gráfica que hay aquí lo que refleja es la supervivencia o la mortalidad de los pacientes, pero no relacionada con cáncer de próstata. Y lo que ve que aquellos pacientes que tienen un índice de Charlson revisado de 5 o mayor tienen una mayor mortalidad. Con lo cual ellos concluyen que si el índice de Charlson revisado pues, puede usarse para ayudar a la toma de decisiones en hombres españoles con cáncer de próstata que tengan un índice de Sancho de 5 o mayor. O sea, es un índice de comorbilidad que nos puede reflejar que aquellos pacientes que tengan un índice de Charlson mayor, pues quizás no sean candidatos a tratamiento. Y otra variable, cada vez hay más estudios donde se tiene en cuenta, es la calidad de vida relacionada con la salud. Es un término amplio, multidimensional, subjetivo. ¿Cómo medimos la calidad de vida? Bueno, pues la escala de Karnowski-Kiesko es la que normalmente recogemos en la historia. Son variables también cualitativas y después hay otros cuestionarios de calidad de vida, como este de la ORTC. Estos cuestionarios ya son genéricos y después hay otros cuestionarios que ya son específicos de enfermedad. Pongo esta página que es importante a la hora de hacer un cuestionario de calidad de vida o si queremos hacer un proyecto de investigación de lo que queremos hacer es, o uno de los objetivos de este proyecto de investigación es evaluar la calidad de vida, es muy importante que sean cuestionarios validados a nuestro idioma, en este caso validado en español. No basta con coger, hemos visto un artículo, es muy bonito, un artículo alemán, pues vamos a coger el cuestionario este y vamos a traducirlo, o vamos a hacer unas preguntas muy bonitas de calidad de vida, vamos a hacerlo. Eso no es válido. Entonces, en esta página, que se llama BiblioPro, es una página donde nos podemos registrar, donde están registrados todos los cuestionarios de calidad de vida que están validados al español. Si en un proyecto de investigación utilizamos un cuestionario de calidad de vida que no esté validado al español, ese proyecto nos lo van a echar para atrás. No es válido. Y bueno, no sé si he ido muy rápida, quizá haya terminado un poquito antes, pero he hecho un resumen de aquellas variables que considero que son fundamentales o principales que deben de ir en un paciente, en un estudio, en un proyecto de investigación de cáncer de próstata. Con lo cual, mis conclusiones serían esta fase. Si metodológicamente no es correcto, éticamente no es correcto. ¿Qué quiero decir con ello? Pues quiero decir con ello que podemos hacernos unas preguntas de investigación muy bonitas, podemos escribir un proyecto de investigación muy bueno, pero si no cogemos las variables fundamentales que deben de ir, pues en este caso, como yo he presentado en el cáncer de próstata, fundamentadas. Si no definimos bien estas variables, si cuando ya hemos hecho nuestra base de datos no utilizamos los test estadísticos adecuados, los resultados que vamos a tener no son válidos, con lo cual nuestro proyecto no es válido, o sea, los resultados no son válidos. Muchísimas gracias y me encantaría veros pronto.